Desde ahora comienza TPP Radio en Vivo, análisis tácticos, relatos de partidos y todos los pormenores de la contingencia de Provincial Osorno en un solo lugar. Anima Felipe Palomino. Comentan Diego Arancilla y Juan Álvarez. Comenzamos en breve. Quédate junto a nosotros. FM Asesores EIRL, consultora local enfocada a la ejecución de programas del área económico, social, productivo, educacional, entre otras. Oficinas en Temuco, Valdivia y Osorno. FM Asesores, el día del camino emprendedor. Osaka Sushi Bar, ubicado en el corazón del Patio Freire. Tablas, sushi, cervezas y la mejor alternativa nocturna en el centro de la ciudad de Osorno. Osaka Sushi Bar, en el epicentro de la bohemia osornina. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, 21:01:02 en este momento acá en la sala de siempre, todos por el Pro y arroba todos por el Pro y en su programa TPP Radio, gracias a todos los que se están ubicando en la sala de siempre, la sala nuestra, y también a todos los que van a escuchar el programa el día de hoy. Felipe Palomino es mi nombre y la idea de este programa es evaluar, cerrar el círculo de la campaña de Provincial Osorno en lo que es la segunda edición profesional, la vuelta después de lo que pasó en 2017, donde lamentablemente prácticamente en la primera rueda estábamos descendidos, una suerte muy diferente a la del cuadro dirigido en primera instancia por Marco Millapa y después terminado por Nelson Cosio. El equipo mantuvo la categoría, un sexto lugar, muchas cosas por analizar. Estuvimos subiendo información en la página durante el transcurso de lo que fue todo el día y la idea es poder complementar y cerrar el círculo el día de hoy en nuestra sala. Para lo anterior, vamos a saludar a dos personas que están con nosotros. En primera instancia voy a saludar a un amigo, un colega que nos acompañó en el partido, uno de los más bajos de Provincial Osorno en San Vicente de Tahuatahua este año, de derrota 2-0 ante el cuadro de San Vicente, Guillermo Alarcón. Guillermo, si estás por ahí, buenas noches. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Bien, todo bien, se escucha muy bien, así que ¿cuáles son tus sensaciones en relación a la noticia también de esta semana? Confirmando a Martínez y también confirmando a algunos jugadores que se van, que dicen que no son todos todavía. Claro, bueno, una vez le digo que se había justamente ese partido en San Vicente. Exacto. Sabía, el presidente había indicado que que indicaba la continuidad del técnico. Es bueno para la continuidad, para el plan que tiene el directorio. Analizando la campaña, que a grandes rasgos, un sexto lugar como transición no fue malo, fue bastante bueno. Obviamente hay altibajos que obviamente es lo que has ido comentando, es que ir subiendo a la plataforma, a la página en el día. Bien, y con respecto a los jugadores o a la información que se publicó con los jugadores que dejarían la institución, yo creo que era como lo más probable, ¿cierto? Dentro de obviamente los dos préstamos que los jugadores que tenían que volver a Temuco. Y los otros fueron irregulares, o sea, fueron buenos momentos, momentos muy bajos. Yo creo que era de alguna manera esperable ese listado de jugadores que, bueno, probablemente no van a seguir en el club el próximo año.
Gracias, Guillermo. Un buen saludo para poder comenzar. También saludamos también a una persona que ha estado frecuentemente en las últimas horas con nosotros, director de la página en el camarín.cl, Juan Pablo Calderón. Juan Pablo, buenas noches para ti y también tu sensación en relación a la información de esta semana de Osorno, manteniendo el técnico a Diego Martínez una temporada más y también la poda de jugadores. No sé, Juan Pablo, si estás por ahí. Ahora sí, ¿se escucha, Felipe? Sí, se escucha bien, Juan Pablo. Buenas noches. Buenas noches, no, es que aquí hay unos problemas con internet, pero ya estamos ok ya para una nueva edición de TVP Radio. Muy buenas noches para toda la audiencia también. Sí, como decía, es una semana bien movida, confirmando la permanencia de Diego Martínez como entrenador del club por toda la temporada 2024. En este caso ya para seguir con este impulso del equipo que en esta primera temporada de vuelta al fútbol profesional quedó en la media de la tabla, digamos, con una posición tranquila, un poquito, como hablamos en las ediciones, un poquito irregular en cuanto a su desempeño en ciertos momentos del torneo, pero en general sin pasar zozobras en este caso. Y respecto a los jugadores que mencionaban que no iban a seguir, claro, algunos que tenían que responder como cupos, como el caso de Kirian Delgado, Leonardo Uribe, también Sebastián Domínguez, Rifo también, que ya un jugador experimentado, que finalmente no va a seguir en la institución, y que, tal como decía el colega anterior, todos los que al final terminaron saliendo, más los dos de Temuco que tenían que volver, de hecho ellos estuvieron ya citados a un amistoso ante la U, tanto Valenzuela como Castro, no tuvieron un rendimiento del todo consistente para ser figuras del equipo, o sea, ninguno fue un jugador esencialmente relevante y también habrá que ver qué pasa allí también en las otras posiciones del equipo. Por ejemplo, también pasó con Diego Figueroa, que se trajo como portero titular, tuvo una lesión, después volvió, pero aún así, digamos, no está ahí Diego Martínez encontrando el equipo para el próximo año, siempre con el asterisco, siempre con, digamos, con la salvedad de ver cuántos jugadores adultos puedes tener, cuánto va a ser el límite presupuestario, que hay rumores que dicen que va a aumentar en casi 50 millones de pesos más, así que eso también cambia bastante la perspectiva de lo que sería el torneo del próximo año, así que hay un par de dudas que ya van más allá de eso, van ya sobre todo del torneo en general, que se resolverán seguramente en las próximas semanas. Muchas gracias, Juan Pablo, también para tu saludo inicial. Bueno, vamos a empezar un poco a hacer este pimponeo análisis. Insistimos nuevamente, toda la información fue subida hoy día en el transcurso del día en la página, en Facebook, nuestro Facebook de Todos por el Provi, tanto el FODA deportivo, que es lo cual vamos a comenzar, el tema de los goles a favor y en contra, con registro estadístico bastante interesante. Y también, por ejemplo, también el minutaje, tarjetas amarillas, rojas del equipo, no exento, por supuesto, de errores, que ahí un amigo de Twitter nos ensalzó un tema de un error que obviamente vamos a ir solucionando en el transcurso de la temporada. Bueno, se realizó un FODA deportivo por parte de nosotros después de todas las conversaciones que tenemos este trío de TVP con Juan Álvarez, con Diego Arrecilla. Y me detengo un poco, comencemos con la fortaleza un poco, Guillermo. Primero, el reencontrar a la gente. Osorno, el tercer público con más gente en la cancha, después de Fernández Vial y Deportes Concepción. El goleador del campeonato, por supuesto que es súper estimulante para un equipo y te puede despejar bastante incógnita, y creo que lo hizo así de alguna manera, Bielkiewicz, volver nuevamente después del amateurismo, 6 años nuevamente al fútbol profesional. Y por supuesto también el tema del fútbol joven, que son las bases del mañana del fútbol de Provincial Osorno después de 13 años. Creo que son los puntos más destacables para poder comenzar en lo deportivo. Sí, fue una de las grandes fortalezas de este año del club. El público respondió, fue como de más a menos, ¿cierto? Se fue desencantando un poquito con la campaña, que bueno, es como que no había tanta motivación, seguramente porque no estaban peleando el ascenso, pero el público tuvo presente en la oportunidad que igual pude ir al estadio, harta gente, el público respondió, la barra también siempre ahí presente, se notó el apoyo, eh, que ahí pasamos a alguna debilidad, ¿cierto?, del equipo que claro, no respondió, o sacó los puntos que tenía que sacar. Eso ya es otro tema. Eh, la proyección sí es muy buena, el equipo formativo, ¿cierto?, que fue rindiendo la campaña, que pudieron subir jugadores conformar el plantel en las últimas fechas. Y tener al goleador del campeonato obviamente fue una de las cosas más importantes y como ustedes igual publicaron en el transcurso del día,
unánimamente el polaco fue la figura del equipo este año. Un poco, Juan Pablo, viendo lo mismo, no sé, tal vez pueda encontrar desde afuera también otra fortaleza dentro de lo que es el tema deportivo del club. Yo siento que sobre todo, y lo hablamos en su momento también del año pasado, cuando ya el equipo entró a la liguilla de ascenso, entonces a la tercera división, y la gente comenzó a creer en el equipo, acompañarlo hasta en definitiva conseguir un ascenso que parecía muy complejo en el papel, muy complejo matemáticamente, sobre todo por el inicio que tuvo en la primera rueda de la liguilla, y se consiguió volver al fútbol profesional. Siento que en general la gente acompañó al equipo, o sea, hubo un momento, me acuerdo ese partido con Velázquez, que era un día de semana a las 3 de la tarde y bueno, Sí, acompañó más de 1.500 personas. Eso muy pocos en la categoría pueden decir eso. Y eso que ya Osorno ya entra en esa etapa, está en esa etapa de irregularidad, que el equipo nunca estuvo en peligro de bajar, nunca estuvo ponte en el noveno, décimo lugar, pero sí una línea en que ya se veía que el equipo estaba más para mantener la categoría que otra cosa. Y bueno, sabiendo cómo iba a disparar Limache también, que eso también es cierto que igual decreció mucho también el rendimiento de los equipos de la segunda división en general, salvo excepciones como Melipilla, por ejemplo. Pero sacando ese tema, siento que la gente confió en el equipo, que confió en lo que mostró el club institucionalmente, tanto deportivamente como administrativamente, y eso se terminó notando en la confianza que la gente tuvo en volver a ver al equipo en el fútbol profesional, luego de años bastante asiagos en que estaba el equipo empantanado en la tercera división, y eso siento que sumado a las bases de volver a tener fútbol joven, que es bien importante para el futuro, haber tenido chicos que tuvieran posibilidad de sumar minutos, sobre todo y al final de la segunda rueda, y siento que más allá de que a alguno le pudiera gustar o no cómo plantea los partidos, cómo jugaba el equipo de Diego Martínez, es el mantenerlo luego de haber tenido este primer año de vuelta en la segunda división profesional sin ningún tipo de problemas. Creo que es un premio a lo que él hizo y claramente ahora tendrá una responsabilidad mayor pensando en la calidad de los rivales que se vendrán y todo ello, pero siento que como primer escalón para un proyecto institucional deportivo es mantener una cierta estabilidad. Y por lo menos ya Osorno el primer año lo consiguió. Ahora será tema de ver en lo administrativo, en lo deportivo, ver si puede dar ese escalón más arriba a futuro. sí, la fortaleza, como me encuentro con la gente. Yo creo que la gente respondió este año, sobre todo los primeros partidos, 4.000 personas arriba. Así todo se perdió el primero de manera muy polémica contra Sandino, una guerra de goles con Concepción. Y creo que en el tema deportivo hay un corte después del partido Real San Joaquín, el partido con Iberia, el partido de expulsión con Bielki, que el equipo vino en una bajada pronunciada, terminó de manera horrible jugando la primera parte del campeonato y por lo menos se pudo estabilizar un poco más la segunda rueda, trayendo jugadores de refresco que también fueron un apoyo en alguna parte de los partidos de la segunda rueda. Yendo a las debilidades ya, enfocado a lo que es el tema de los puntos negativos dentro de lo que fue la campaña. A ver, desde este micrófono siempre dije que lograr el objetivo de mantener la categoría era el objetivo saldado y firmaba el papel inmediatamente. Sobre todo por la experiencia que había pasado el 2017, en la cual una base de jugadores de tercera, el 80% jugando en segunda profesional, el equipo obviamente no saca los redimentos, obviamente hubieron también otros temas que influyeron dentro de esa temporada de 4 meses en la cual se vuelve al fútbol amateur. ¿Qué pasó? El tema del de presupuesto, la programación y la planificación abarcaba que la mitad del plantel era de tercera división. Y para mí un punto de la debilidad que se notó fue el tema de la lenta adaptación de la mayoría de los jugadores a la segunda profesional. Salvo el caso de Joaquín Romo, que ganó camiseta titular desde el comienzo, a la mayoría le costó, incluso a la mayoría no anduvo en segunda profesional. Le costó a Paolo Fuentes toda una rueda, le costó tal vez al Chiqui Soto, podríamos decir también, a Romo no le costó, a Benavides prácticamente le costó todo el año. Entonces creo que, de alguna manera, un equipo nuevo, que la mitad de los jugadores viene de tercera, adaptarse al profesionalismo, también te implica poder estar verde para algunas cosas, como por ejemplo, la otra debilidad, el escaso de manejo de los partidos, sobre todo en minutos finales. El empate con Melipilla, por ejemplo, un partido que iba ganando 2-0 el equipo, lo pierde totalmente, a pesar que fue un empate, por no manejo del juego. Muchos goles en contra, 11 de los 28 anotados del minuto 76 hasta el 90 y más. Eso te indica también una falta de manejo, una falta también de un aspecto físico y ¿por qué no de un aspecto cognitivo, Juan Pablo?
Sin duda, yo lo que rescato de lo que decía Felipe respecto al cerrar partidos, siento que eso le perjudicó mucho de local. Lamentablemente para Osorno el rendimiento de local no fue del todo positivo y siento que eso le restó posibilidades para pelear más arriba. Y siento que, tal como decían, hombres que fueron destacados en tercera, casi ninguno, salvo Romo, que ya tenía experiencia en segunda división anteriormente, les costó mucho adaptarse. Y eso hay que considerar también viendo los otros equipos que jugaron en la categoría y que venían de ascender, como Linares y Rengo, ambos con un desempeño mucho más discreto que Osorno. Recordemos que si se hubiera tomado la tabla deportivamente, y ellos mantuvieron también muchos jugadores de tercera división, ellos habrían bajado de categoría. Así que dentro de ese margen, Osorno, digamos que solventó eso de todas maneras la permanencia, aún teniendo esa base de jugadores de tercera. Pero siento que al final el peso lo hicieron jugadores de experiencia como Bielkins, por ejemplo, que pudieron, gracias a su cuota goleadora, mantener el equipo sin problemas al medio de en la media de la tabla. Pero tal como dices, Felipe, siento que al cuerpo técnico, los jugadores les costó mucho cerrar partidos, sobre todo en la primera rueda, cuando tenían que adaptarse a la categoría, desenvolverse en la misma, tratar de conseguir un rendimiento consistente, y eso al final le terminó pegando caro a Osorno, sobre todo en esa instancia. Ahora, con respecto a lo mismo, Guillermo, una cosa importante. Históricamente acá hemos sido fuertes de local. Sacamos 20 de los 36 puntos jugados. Prácticamente es por ahí algo un poquito más del 50%. Algo bastante bajo si se quiere aspirar a algo más el próximo año. Claro, históricamente bajísimo, bajo. Los equipos, había que hacer notar la localidad, aprovecharlo incluso el público, pero lamentablemente esa fue una gran debilidad. Y faltó de alguna manera experiencia, igual los equipos, los que están en la categoría ya tenían el rodaje, ya sabían manejar los partidos, a lo mejor notaban la debilidad del plantel y aceleraban en el último tramo, ¿cierto? Y el equipo lamentablemente en algunos partidos no lo supo manejar. Bueno, y también de visita, no solo de local, pero también de visita pasaron eh, esos, esas penurias, entre comillas, en los últimos minutos, donde se perdieron muchos puntos, pero de local hay que hacerse fuerte, perdón. Hay que aprovechar. Ahora el equipo tendrá que acostumbrarse igual a hacer la pretemporada para acostumbrarse a la nueva cancha que se está haciendo, ¿cierto? La nueva carpeta, y hay que hacerse fuerte. Hay que aprovechar esa localidad, reencantar al hinchado, obviamente, para que siga asistiendo y sacar mucho más puntos y aspirar un poquito más dentro del puntaje, ¿cierto?, que se requiere, ¿cierto?, para poder ascender de categoría. Felipe. Ahora, Juan Pablo, tú que tienes experiencia en la división, una de las críticas que hace la gente a Diego Martínez, una de las varias críticas que tiene, que es el tema del manejo, que a veces se mete con la gente, que no debería hacerlo, por supuesto, ni siquiera en los momentos calientes, independiente que él diga otra cosa, que pueda estar hablando con la barra, lo que sea, no puede hacer eso. El tema del paladar futbolístico, ese famoso dicho, el fútbol que le gusta a la gente. Nosotros cuando vimos el armado de Provincial Osorno, sabíamos que era un equipo que no iba a tener un ataque posicional, que ibas a tratar de salir rápido, de salir de manera frontal, buscando al 9, que afortunadamente lo encontramos como goleador, después de no sé cuántos años, independientemente de la categoría. Pero también me detengo, hemos tenido un mes que terminó la competencia, prácticamente. Si sacamos a Limache o a Melipilla, no, son pocos los equipos que podemos decir el paladar que le gusta a la gente, el fútbol que le gusta a la gente. Porque estamos hablando de una divisional muy rústica, muy pareja, muy regular hacia abajo, en donde el primero se escapó con mucha distancia, más allá del tema del conflicto que puede haber de las acusaciones, vamos a los deportivos, con mucha distancia. Y Provincial Osorno tuvo partidos horribles, muy malos, momentos muy buenos, sobre todo con San Antonio allá en Cartagena 3-0, el partido de local con Concepción, en 30 minutos se anotaron 4 goles, un partido clave también. Entonces, ¿cómo hilvanar el tema, el fútbol que le gusta a la gente en una división que va al choque, que va directo, que hay mucha pierna fuerte, pero sobre todo que no se deja jugar mucho? Yo creo que un dato importante que mencionabas en eso, Felipe, es algo que a propósito del tema de celebrar los partidos y todo ello, Osorno tuvo de dulce grasa al respecto, porque en los goles a favor, donde más marcó era de los primeros 15 minutos y en los últimos 15.
Sí. Pero los goles en contra, la gran mayoría fueron desde el minuto 66 en adelante. Eso habla que era un equipo que, claro, para el espectador, digamos, neutral, puede ser un equipo que, claro, por cómo se movían los marcadores, puede ser un equipo entretenido de ver. Pero siento que era un equipo, mirando totalmente de afuera, que era un equipo que le costaba ser consistente, que le costaba, tal como dice Felipe, los equipos, como juegan Osorno, son la gran mayoría sí, o sea, tiene algún momento de buen fútbol, pero sobre todo buscan mantener el arco el arco propio, digamos, sin mayores zozobras, tratar de buscar los errores del rival, o sea, buscar un equipo que juegue atildado, de buen toque y de buen balón es complicado dentro del paradigma de esta categoría en cuanto a los planteles, en cuanto a la calidad de los jugadores, la cantidad de los planteles, digamos líneas generales, sacando los que se dispararon afuera, digamos se dispararon de la mitad en el podio, en los primeros dos lugares de la tabla, pero el resto le costaba ser muy le costaba mucho tener regularidad. Y eso creo que va a ser una tarea sobre todo que el cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez tendrá que tomar como lección, tomar como enseñanza para lo que viene este próximo año, que además hay que destacar eso de Osorno, es uno de los pocos planteles que se está moviendo en esta segunda división, más allá del todo tema administrativo, que eso ya hemos hablado en otra ocasión, pero ya hemos visto que Concepción ya está firmando jugadores para la próxima temporada, renovó algunos que se quedaron sobre todo de la segunda rueda en adelante. En el caso de Vial, que renovó a Neri Veloso, y ya en el caso de Previsado Osorno, ya haber ratificado en el mes de noviembre a Diego Martínez y que él ya pueda empezar a trabajar, elaborar el plantel, ya de hecho, tal como fue esta semana, ya comunicar que jugadores no van a ser la institución, es un paso adelante que muchos equipos en esta categoría, en este momento, en noviembre, están ni siquiera pensando en hacer. Y una cosa importante, Guillermo, antes de comenzar a ir a las oportunidades, que está obviamente volver a jugar a Copa Chile, el concepto internacional nuevamente Provincial Osorno dentro de la palestra, el tema del fútbol joven, después de 13 años, que nos va, ojalá, dar jugadores para el primer equipo en los próximos años, perdiendo 13 generaciones, prácticamente una década y media. El tema de la experiencia del entrenador, pero no solamente la experiencia del entrenador en este torneo, la experiencia del entrenador del torneo pasado. Es decir, Diego Martínez, sin experiencia en tercera, sube el equipo, sin experiencia en segunda, mantiene el equipo. Entonces, al tener tiempo de confirmación, puede también colocar en la palestra todo lo bueno y todo lo malo dentro de la interna que se hizo de alguna manera en la estructura del plantel, en la forma de juego, en el modelo de juego, en los sistemas tácticos, en los roles individuales, pero de alguna u otra forma también tiene la experticia ya desde adentro de poder tener un año en la categoría, lo que no deja de ser menor. Totalmente, ¿no? Ya algo que era un poco de incertidumbre, ¿cierto? Este año de cómo va cómo va a proyectar el año, cómo va a ser el año con un técnico sin experiencia, o sin mucha experiencia, menos en la categoría. Yo creo que salió bien, ¿cierto? De alguna manera zafó, ¿cierto? Logró, claro, como se ha comentado, altos y bajos, pero ya tiene esa experiencia que para el próximo año, por supuesto, va a ser muy importante, ya tiene el roce, ya tiene va a manejar un poco la categoría, ¿cierto? Ya ahora va a depender un poco, ¿cierto? Cómo armar el plantel, ¿cierto? Qué presupuesto va a tener, cómo se van a hacer las gestiones de jugadores. Y ahora por lo menos ya conocemos el estilo de juego y ahora va a depender cómo se refuerza. Eh, pero lo positivo, ¿cierto? Claro, que ya tiene la experiencia que este año no la tuvo. Ahora sigo contigo, Guillermo, tocando un poco lo que es el tema de la amenaza, bueno, el tema de la cancha, obviamente que fue la gran amenaza este año, no solamente por el andamiaje de juego que uno pueda pregonar, sino porque los sistemas de entrenamiento tuvieron que también bajar un poco la intensidad para poder evitar la sobrecarga. Es decir, un entrenamiento de 90 minutos tenía que hacerse a veces de una hora o de una hora y media para poder evitar el tema de las lesiones. Carlos Soto, una lesión. Sebastián Domínguez, 2 lesiones. Leo Uribe, 2 lesiones. Fran Valenzuela, una lesión. Kylian Delgado, 2 lesiones. Figueroa, una lesión múltiple en el partido con Limache. Gabriel Rojas, una lesión, no jugó durante todo el año. Lucas Abarca, que está en la sala, un abrazo grande para ti, Lucas, una lesión que no pudo jugar después del segundo semestre. Becerra, que venía de refuerzo, jugó 2 partidos, también una lesión, es decir, y eso que no son todas las lesiones. Las lesiones te limitan en el sentido en que no tener jugadores disponibles para el entrenamiento, no tener jugadores para hacer fútbol,
no tener jugadores en rodaje competitivo para poder estar dentro del campo de juego. Y también las lesiones te limitan a no tener un 11 cualitativo y cuantitativo para poder colocar dentro de la cancha. O sea, tener un 11 regular también te debía el tema del hecho de poder tener un diseño de juego a la par que uno le gustaría ver. Un juego más de posesión, más vertical, con mayor efectividad, más estético en la vista, Guillermo, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Y sí, claro, bueno, partiendo, al tener mucha lesión, el técnico no tenía muchas alternativas, y al momento de tener su esquema, siempre duraba 1 o 2 partidos y ya tenía que ir de alguna manera improvisando con jugadores distintas líneas de juego o distintas posiciones, ¿cierto? Si se jugaba con línea 4, línea 3, hacia el rombo, siempre había incertidumbre, ¿cierto? Cómo se va a jugar este fin de semana por lesión o por suspensión, etcétera. Entonces, claro, una gran debilidad fue esa de no tener al plantel completo. Yo creo que, si la memoria no me falla, yo creo que ninguna fecha tuvo el plantel completo. Siempre hubo alguna lesión o algo que le faltaba a algún jugador. Y si no está lesionado, había suspensiones por tarjetas o expulsión. Entonces, claro, eso es difícil igual poder armar tener como el 11 de memoria, ¿cierto? Con el estilo de juego, si te faltan jugadores para hacer los recambios necesarios. Importante lo que recuerda Guillermo, Juan Pablo, por el hecho de que el único partido donde se pudo jugar con todos los cupos en cancha fue ese partido en Cartagena, el único partido en el año. A mí me dolió bastante la lesión de Sebastián Domínguez con Ranco, un amistoso en la noche taurina, porque sabía lo que se venía. Lamentablemente fue una patada bastante... no sé, ni siquiera tengo calificativo para colocar esa patada en un partido amistoso a los 6 minutos de juego. Ya ni siquiera tengo un concepto para eso. Ya, criminal me soplan por acá. Fue totalmente criminal. Y obviamente que le dio una esfera diferente al entrenador en su gramado. Él coloca una estructura de juego, coloca a los jugadores, independientemente si algunos rindieron más o menos. Pero la lesión temprana, en este caso de Domínguez, posibilita el hecho de que muchas veces, sin ser volante central, Helmes tenía que jugar en esa posición, considerando que él lo consideraba como central. Paolo Fuentes también, partidos muy irregulares, a veces ni siquiera llamado. Incluso a veces Romo jugó al lado del 5 por muchos momentos al comienzo del año para después jugar de volante por el centro y después terminar volante por izquierda, en la posición que más me gusta a mí por lo menos. De los 3 goles que hizo en el año, 2 fueron por ese lado. Entonces, de alguna manera, el tema de las lesiones te desarma la estructura, pero cuando son muy continuadas, realmente es difícil poder enrolar a un equipo dentro de la titularidad. Sin duda fue una tarea difícil para Diego Martínez poder mantener una estructura de equipo a raíz de todas esas lesiones, y como tú mencionabas, Felipe, de referentes como el mismo Domínguez, como el caso de Kylian Delgado, el de Diego Figueroa, que eran jugadores llamados a ser la base del equipo, y por todas estas dolencias, unas más graves que otras, terminaron afuera en buena parte del torneo. Y eso fue algo que para un entrenador novel en la categoría como Diego Martínez, y en un equipo que buscaba como primera misión no pasar sus obras en el torneo, era una misión difícil, sobre todo en ese tramo entre el final de la primera rueda y el inicio de la segunda, que diría que fueron los momentos más bajos de Osorno. Pero tal como mencionabas, la única vez que pudo estar todos juntos fue en esa penúltima fecha con San Antonio, partido en que estuve presente, y el dominio más allá de la tripleta de Birkic fue un equipo que estaba muy cohesionado, que pudo dominar el partido sin inconvenientes, y que se vio qué potencial podía tener Osorno si hubiera tenido todo el plantel conjunto. Quizás habría tenido más arriba del torneo, sí, tal vez. Y eso también es un tema que va unido a los límites de también presupuestario y límite de cupos, porque claro, si tú eres un plantel, como pasa en la B o en primera, ni hablar, en que no tienes que tener limitantes presupuestarios, límites también en el ámbito de cuántos cupos adultos puedes tener, por ejemplo, es que tienes que elegirlos con muchas pinzas, esos cupos. Y bajo ese margen es muy importante eso al final, porque en definitiva el rendimiento de los cupos termina marcándote diferencia de un equipo que pueda protagonizar de mitad para arriba o pelear abajo. Agradecemos a todos los que están en la sala el día de hoy y van a estar escuchando el programa grabado, haciendo la evaluación de Provincial Osorno 2023 en TPP Radio, comenzando con lo que fue el FODA Deportivo. Ahora, con respecto al tema de los goles, volviendo a ti, Juan Pablo, lo dijimos que
dentro de la orientación de los goles, de los 27 goles de Provincial Osorno, 15 de Diego Biel, que es el goleador del campeonato. Lo sigue después, pero con mucha distancia, Joaquín Romo. Después Andrés Ruiz con 2 goles, también Cristian Helves, y después un par con un gol. Este tema de disyuntivo, que también me lo mencionó Guillermo en la interna el día de hoy en la tarde, es una fortaleza, por supuesto, tener al goleador del campeonato. ¿Por qué no? Porque te abre, obviamente, aspectos importantes, te puede abrir el arco en cualquier momento, pero también la debilidad, cómo caía el equipo sin Bielkiewicz. Y era realmente un tema importante. Con Guillermo lo vimos in situ, en San Vicente de Tahuatahua, el equipo en uno de los peores partidos del año, perdiendo 2-0, no teniendo prácticamente volumen de ataque. Lo mismo pasó el partido con Velázquez, en ese partido que mencionaste el día martes en la tarde, donde incluso se pierde un penal, Sergio Rifo. Entonces, era un equipo en la cual había demasiada distancia entre el goleador y los demás. Entonces, también eso era como un poquito un abismo. No teníamos a Bielkiewicz y prácticamente el gol desaparecía. Y se veía una debilidad aquello también cuando no estaba el polaco en cancha. Así es, en este caso no tener un 9 neto de área que tuviera la misma contundencia de golera que Belkis es muy difícil. Yo por lo menos me tocó cubrir algún caso parecido de San Antonio con Gatás, que sin él, digamos, el equipo también le costaba mucho convertir, elaborar jugadas de mitad de campo hacia arriba que tuvieran riesgo ante el arco rival. Y eso no solo pasó algo parecido. En definitiva, cuando Diego no pudo estar presente, el equipo coincidentemente le costaba lograr juegos de mitad de campo hacia arriba, ser un equipo que pudiera ocasionar peligro en el sector ofensivo y eso le terminó costando caro en esos partidos que él no estuvo. Y eso es, por un lado, una bendición tener un jugador que te marque muchos goles, porque al final terminas en esta categoría. Si tienes un jugador determinante que marque diferencias, como pasó con el Polaco Viekic, como pasó con César en Trasandino, que fue siendo los goleadores junto con Gatás del Sau, termina buena parte salvando los, dicen por ahí, salvando los moles y manteniendo la categoría sin problemas. Ahora, si quieres tener un equipo mucho más profundo y que tengas, por ejemplo, mayores variantes, eh, el tema de depender mucho de un jugador es algo que cuando no está se extraña mucho y eso a Osorno sin duda que le pasó. Y así lo comentábamos, Guillermo, en la tarde. O sea, un arma de doble filo. Obviamente tener un goleador de raza, de estirpe como es Bielkiewicz, pero cuando él no está, se nota demasiado. Y otra cosa importante, y hay que ser aquí franco, los que tomaron la oportunidad no la aprovecharon cuando estuvo fuera el polaco. Claro, lamentablemente no había un suplente, o sea, había jugadores, pero cuando les tocó la oportunidad de jugar, estar en cancha, lamentablemente no rindieron, o sea, por X motivos, pero no se notaba mucho la ausencia. O sea, el tercer gol, o sea, perdón, el segundo goleador con 3 goles, o sea, esa diferencia de 12 goles es abismante. O sea, tiene que tener el equipo otro gol, obviamente no contra otro polaco, pero alguien más o menos similar, o sea, que pueda Guillermo, ponerse la camiseta de puntero y estar a dime. Guillermo, solamente como dato, en la primera rueda, Osorno hizo 15 goles, Bielkiewicz ya llevaba 10. Claro, claro, él O sea, solo para llevaba englobar un poco lo que pasaba. dos tercios de los goles en la primera rueda lo llevaba el principal. Entonces, claro, se notaba cuando lamentablemente tuvo expulsiones. Bueno, me tocó verlo como nos vimos juntos y en San Vicente, claro, el equipo no tenía un referente de área, lamentablemente. Entonces, y tampoco se buscaron otras alternativas de, no sé, tirar fuera del área, o sea, buscar alternativas no se daban. O sea, Joaquín Romo, que fue el segundo goleador, claro, él tiene otras habilidades, pero su fuerte no es hacer goles, es dar el pase gol. Y a pesar de eso, fue el segundo goleador del equipo. Entonces, los otros 9, eh, lamentablemente no fueron, o sea, igual no se puede comprar esto por la capacidad goleadora, las características distintas, pero no estuvieron presentes anotando goles, que es para lo cual se necesita en el Incluso plantel. en muchos partidos cuando las defensas tomaban bien a Polaco, me recuerdo, no sé, San Antonio acá cuando ganó 1-0 con gol de Lara, los dos centrales de San Antonio tomaron bien a Polaco, tuvo opciones de gol, pero no las que tenía numerosamente, y ahí también había un cortocircuito en el equipo Guillermo prácticamente estaba cortadísimo,
no tenía una elaboración de juego, Romo a veces tenía que buscar el balón muy atrás, entonces tal vez viendo algunos de los movimientos del día viernes, sobre todo los jugadores que no siguen en Provincia de los Hornos, creo que de alguna u otra forma va a buscar, no solamente lo que estamos mencionando nosotros en relación al tema futbolístico, pero siento que ya comienza a jugársela con algunos nombres. Ejemplo, Delgado no sigue Rifo, pero el que sigue es Gabriel Rojas. Gabriel Rojas jugó 3 partidos. Pero si tú me preguntas, esos 3 partidos fue más significativo de todos los minutos que tuvo Kylian y que tuvo Rifo. Correcto, sí. Fue un buen refuerzo, Gabriel. En esos 3 partidos, la que se lesionó, se notó el aporte. Se notó el aporte de Gabriel Rojas. Así que yo creo que va a ser una buena jugada, entre comillas, que se mantengan en el equipo. Ahora, Juan Pablo, el tema que lo comentaste también, y lo destacamos, el 40% de los goles en contra del Provincial Osorno en esta temporada, de los 28, prácticamente el 40%, son del minuto 76 y 90. Y ahí hablábamos también, volvemos al tema de lo de la debilidad, del escaso manejo en los minutos finales, que se puede hacer por un concierto de concentración, por un tema físico, por un tema también de que el rival te acorrala. Yo, por ejemplo, recuerdo bien el partido con Melipilla, ganando 2-0, pero ese partido nunca se vio tranquilo, porque prácticamente Melipilla te jugaba balonazo largo por derecha, por izquierda, sacando 16 córneres en todo el partido. Entonces, de alguna manera, estábamos en un embudo que lamentablemente no supimos manejar. Llegaron los 2 goles seguidos, los 2 en los descuentos, y de alguna u otra forma, ese desgaste te implica a no también haber sacado más puntos dentro del campeonato. Y cerrar los partidos es algo que le complicó mucho a Osorno, tal como dices, por rivales que en general, como mismo Melipilla, te presionan y te buscan, en este caso, por la pelota que tenía. Y claro, en ese partido, por ejemplo, que se jugó en Soinca, terminó tanto a presionar el conjunto de los potros que terminó remontando ese compromiso. Pero siento que para Osorno y para los equipos de la categoría en general es importante, cuando tienes esa ventaja, y para esto también para todo el fútbol en general, es poder tratar de consolidarla en esos minutos finales, cuando los equipos rivales, en busca de conseguir al menos un punto, entran en la etapa de entrar con más ganas que fútbol, entrar con la desesperación, en buscar el pelotazo, en buscar en este caso alguna jugada aislada que te permita en este caso desnivelar el marcador y que en este caso el equipo que iba en ventaja pierda puntos, ya sea el empate o que pierda el triunfo. Y es algo que sin duda en este Osorno que ya Diego Martínez estructuró qué jugadores van a seguir, qué cuáles no en este caso de este equipo del 2023, es sin duda una elección que va a tener a futuro. Y es también un punto importante el tema del fondo físico, que en general en la categoría cuesta mucho. O sea, por ejemplo, yo siento que Limache marcó mucho la diferencia en eso. Era un equipo que era muy sólido en ese aspecto y que sobre todo en la segunda rueda jugaba mucho de contra y se veía una fortaleza y una preparación que el resto de los equipos no tenían, por ejemplo. Quizás Melipilla a ratos, pero el resto nunca pudo acercarse a eso en cuanto a la consistencia física. Y eso también es un punto también que uno puede ver en planteles como de segunda división, que en general son más cortos en cuanto a nombres y en cuanto a las variantes que puedes tener de los mismos. Sí, otra cosa importante es lo que dice Juan Pablo Guillermo en relación al tema de los planteles, por supuesto. Estamos hablando de planteles más ricos dentro de la adicional. Por ejemplo, recuerdo en Limache, cuando no andaba Popín Castro, no andaba Vázquez, andaba Zamora, y en vez de jugar por abajo, jugaban por arriba, y a veces daban vueltas partidos, como por ejemplo con Melipilla, de local, perdiendo 2-0, ganan 3-2 con 2 goles de Zamora. Es decir, obviamente al tener uno más alternativa, puede enriquecer más, obviamente, el funcionamiento colectivo del rival, considerando que Riveros, el equipo de Limache, prácticamente todos los partidos los ganó en la mínima, salvo con Valdivia que le hizo 4-1, y todos los partidos los jugó distinto. O sea, es decir, nunca repitió o no se titular, muy parecido a lo que le pasó a Provincial Osorno, pero yo vuelvo a insistir, también muy condicionado por el poco plantel, por la baja experiencia este año, de la mitad que venía de tercera, que le costó agarrar ritmo, pero sobre todo por el tema, insisto, el tema de las lesiones también te perjudica y fue una amenaza constante este año. Sí, claro, hay que tener claro eso que sucedió este año. O sea, lamentablemente, esa debilidad de tener mucha lesión obviamente te afectó no tener un recambio como otro equipo de la categoría que, como comentan, ¿cierto? Limache y Limbilla tenían un plantel superior, obviamente tenían
hay otro financiamiento. Entonces el objetivo, claro, es tener un plantel siempre ahí, que hay un recambio, ya, sí, porque físicamente la categoría es muy dura. Ya, bueno, y tercera también, tercera igual es dura, pero claro, en segunda es otro nivel, más roce, se pueden generar lesiones, y fue lo que pasó lamentablemente este año. O sea, todas esas cosas afectaron como para tener un mejor rendimiento, pero lo positivo de todo esto es que se ganó aprendizaje. Ya, y eso es lo más, para mí, lo más importante este año. Yendo al plantel de jugadores ahora, Guillermo, bueno, vamos más que por puesto específico, vamos más por jugadores, vamos a ir por puesto específico. Por supuesto que el arquero se diminuta mucho más porque jugaron dos. Y considerando obviamente las decisiones que se han tomado en este corto plazo con Diego Martino a la cabeza 2024 como entrenador de Provincial Osorno, está Diego Figueroa y está también Kevin Catalán. Kevin Catalán, que venía con un ascenso, obviamente una espalda importante, de haber subido al equipo de tercera a segunda profesional. Diego Figueroa con basta y mucha experiencia en lo que es la categoría. Un Diego Figueroa que la primera rueda no anduvo bien, muy cuestionado, bastante cuestionado, en goles como por ejemplo algunos que le hizo Concepción, algunos que le hizo Linares. Ganó partidos también, como el partido con Vial, ese que ganamos 2-1, lo ganó él contra Sandino allá en los Andes, el empate. Nos estaban atacando por todos lados, también muy condicionado el tema de la actuación de él para el empate. Ni a hablar el partido con Valdivia, el 2-1, esa tapada que saca al final, a la vuelta. Se lesiona defendiendo el arco, ya en una jugada clara de gol, una triple lesión. Aparece Kevin Catalán, aprovecha la oportunidad, siendo figura vital en el partido con Real San Joaquín 2-0, atajando un penal. Y después creo que vuelve los últimos dos partidos porque siento que no fue deportivamente el tema en ese momento, sí en la primera rueda, creo que ahí tenía que haber entrado Kevin, porque estaba siendo muy cuestionado Figueroa. No así los primeros partidos de la segunda rueda, y los últimos dos partidos creo que fue óptimo. A lo que voy yo, si bien es cierto, no fue una figura descollante, porque para los cupos tenemos que tener jugadores que marquen la diferencia, como dice Juan Pablo. Tampoco fue un desastre Figueroa. Como que se marca el ambiente el tema como que fue un desastre. Creo que no lo fue. Creo que de alguna manera yo esperaba mucho más de él, sí. Nos ganó partidos, sí. Pero de alguna manera que hay que decir que Kevin Catalán dio con el ancho y creo que con esta decisión, por lo menos Martínez toma ese punto como respaldarazo al jugador que viene de Quillota. Claro, como comentas, claro, Figueroa fue un arquero regular, ya como para llegar a un promedio, ¿cierto? Tuvo partidos muy malos, y aún se comió varios goles, pero también salvó partidos y atajadas increíbles. Entonces, claro, el promedio sería regular, claro, pero se tomó la decisión de, por lo que se entiende, ¿cierto? En la información de esta semana, que no seguir en el plantel. Pero Kevin es un buen arquero, que ya sería su tercer año, si estoy correcto. Ya tiene la tercera, el año pasado tercera, este año cuando le tocó jugar lo hizo bien. Obviamente le falta rodaje, pero es un buen portero, y yo creo que en ese sentido de alguna manera da tranquilidad. Ahora, ¿quién llegará como segundo arquero o arquero principal? Esa va a ser la incertidumbre por estos días, o hasta que inicie la temporada. Ahora, tomando el mismo punto, Juan Pablo, el tema de Diego Figueroa, ¿te sorprende desde lejos la decisión tomada por Martínez, considerando que fue uno de los primeros que trajo para esta campaña? Sin lugar a dudas, porque si traes a un portero como Figueroa, que ya tiene experiencia en la categoría, él estuvo anteriormente en Real Juan Joaquín, por ejemplo, y en otros equipos de la divisional, era un jugador llamado a ser un referente. Pero tal como decía Felipe, además de las lesiones, el rendimiento de él no llegó a ser del todo regular, del todo convincente, y eso al final terminó siendo uno de los factores de por qué Osorno no pudo, por ejemplo, pelear el título. No va a ser por culpa claramente de Figueroa, pero es una suma de factores que sumaban su lesión y que terminó que Kevin Catalán asumió el puesto y que respondió sabiendo que él tenía muy poca experiencia. Recordemos que él fue formado en San Luis, terminó jugando a los Hornos, siendo parte del equipo que subió de tercera a segunda, y dentro de todo hizo un rendimiento más que correcto. Así que bajo ese margen, para el cartel que se ha traído Figueroa, traído uno de los primeros jugadores que trajo para el plantel de este año, siento que estuvo al debe en ese sentido. Ahora, volviendo contigo, Guillermo, yendo al tema ya defensivo,
Porque los defensas de alguna manera, a ver, de los que se fueron en defensa está, podríamos decir, Carlos Navarrete, que vino de Católica en juvenil, jugó muy poco. Si queremos tomar a Felipe Alvarado como alternativa como lateral derecho o wing por derecha, también puede ser una alternativa en defensa. Recordar que Fran Valenzuela vuelve del préstamo de Temuco, vuelve. La posibilidad de volver para el próximo año es latente, siempre y cuando el entrenador del primer equipo diga otra cosa. Él incluso está entrenando con el primer equipo que está preparando el partido de vuelta de la liguilla de ascenso contra La Serena el día miércoles. Y para mí Fran Valenzuela fue un hallazgo, porque a ver, seamos claros, nadie pensaba que Fran Valenzuela iba a terminar siendo titular. Comenzó siendo titular con Concepción, un partido clave para solventar un poco las posiciones de Provincial Osorno de local. Se lesionó con Real San Joaquín, le costó volver, creo que lo echamos de menos de alguna manera. Y después cuando volvió a ser titular se ganó nuevamente la posición. Por supuesto que puede tener algunas carencias en lo que es la conducción del balón, en el tema de la entrega, en la entrega al balón, pero tiene anticipación, tiene un buen cabezazo, tiene una buena estructura, le falta hablar más, pero también estamos hablando de un chico que por primera vez tiene una temporada dentro del concierto profesional. Está el tema también de Lucas Abarca, que se lesionó, que de alguna forma también jugó como lateral derecho, como stopper. Entonces, hay alternativa dentro de lo que es defensa. Luciano Meneses también, que jugó de central y terminó jugando de lateral por izquierda. Es decir, es importante cuál va a ser el movimiento, porque, a ver, el espejo que tiene que seguir es el campeón, independientemente del tema del presupuesto. Y Limache marcó la experiencia con altos grados de rendimiento individual en Campestrini, arquero con experiencia, Brito, que venía de La Serena, con experiencia, Sarriá, que venía de Antofagasta con experiencia, y si le toma el 5 a Fabricio Manso, es decir, tenías al arquero, a los dos centrales y al 5 con jugadores por lo menos más de 150, incluso más partidos en primera división. Guillermo. Sí, claro, la defensa es la estructura, ¿cierto? Siempre se habla de la estructura, es el esqueleto de un equipo, debe ser arquero, defensa, un buen central, un volante y un delantero. Esa es como la estructura básica. Y la defensa de Osorno, para mí, el más destacado para mí fue Luciano Meneses. Ya como central, incluso también como lateral izquierdo, cuando lo débil de la defensa este año fue la zona izquierda. Sí, sobre todo la segunda parte del año. Sí, yo siempre conversábamos por interno la debilidad del equipo este año, cuando lamentablemente se tuvo que volver a sumarse a Temuco, fue una debilidad. No teníamos lateral izquierdo, entonces fue un punto débil en esa zona. Franco Valenzuela, sí, un buen aporte. O sería bueno sería una buena noticia que el próximo año continúe en Provincial Osorno. Ahora, si deportivamente tiene la oportunidad de estar en Temuco, obviamente se le sea lo mejor, pero si tenemos la opción de que vuelva y se siga teniendo rodaje en Osorno, sería fabuloso. Entonces, claro, ya tiene la experiencia, ya conoce la interna, ya está en el plantel, el técnico lo conoce. Luciano Meneses entiendo que seguiría sigue porque tiene contrato hasta el 2024. Sigue. Entonces, habría que como de alguna manera reforzar los laterales, ya que tengan el ida y vuelta para tener una defensa sólida que es vital obviamente para mantener resultados, que fue la gran debilidad, ¿cierto?, en los últimos minutos de esta temporada. Ahora, Juan Pablo, hablamos de Valenzuela y de Meneses también, jugadores jóvenes. Valenzuela haciendo su primera temporada como titular de alguna forma, independientemente de que las lesiones lo prohibió de poder tener un rendimiento más sistemático. ¿Es necesario para ti, si uno quiere pelear más arriba, tener un jugador, un caudillo de experiencia, así como Brito, así como Sarriá, para poder pelear cosas grandes? Sí, totalmente. O sea, en general los equipos que terminan peleando hacia arriba o ganando el título de segunda división necesitan un defensor central que imponga experiencia, que imponga, digamos, toda su categoría, como el mismo Brito, que venía de jugar en La Serena, venía de haber bajado de allá, pero un referente del equipo. Y eso sintió un equipo como fue Deportes Limache. Y también hay jugadores, por ejemplo, en Deportes Melipilla, como Cristóbal Vergara, que no es tan experimentado como, por ejemplo, como Brito, pero sí era un jugador que ya tenía experiencia en Temuco, en Santa Cruz, y que impuso esa experiencia en un equipo que estaba peleando por subir la primera vez y que él ya tenía experiencia en ascenso. Siento que tener por lo menos un jugador que tenga experiencia al menos en ascenso
sería importante en el sector de la defensa para así tener un equipo más compacto. Yo siento que en general, si quieres tener un equipo que pelee arriba, obviamente viendo el tema de los cupos, sin duda es tener un arquero experimentado, un defensa central, un volante que al menos tenga llegada al arco y un delantero como que sí tuvo Osorno en el caso de Bielkis. Así que siento que por lo menos tener esos cuatro pilares y elegirlos bien, que no es fácil considerando las limitaciones económicas y que obviamente menos jugadores piensan en ir a una categoría mayor que la segunda división profesional. Escoger eso no es fácil y eso será una misión que todos los equipos tendrán y al final esos detalles son los que terminan marcando diferencias. Sí, absolutamente. El tema defensivo, por lo menos hay alternativas. Creo que yo siento lo mismo. Si vamos a pelear algo importante, tiene que haber un caudillo, ¿ah? No, tal vez, incluso hasta en el arco. ¿Ah? Los arqueros en este momento están ganando partidos, están ganando campeonatos. En todos los aleros posibles, en todas las competencias ha habido ver, el arquero del defensa te va marcando un estigma. Si sobresale es porque el equipo o es campeón o es segundo, pero de ahí prácticamente no sale. Es como una base importante. Lo mismo que pasa con respecto al tema del mediocampo. Un mediocampo importante. ¿Por qué? Porque la persona que iba a ser el referente, que no pudo jugar por lesión, en lo que es el tema de la destrucción y ese primer pase de alguna u otra forma limpio para poder salir jugando, no va a estar, como Sebastián Domínguez, que si bien es cierto terminó siendo titular los últimos 4 partidos, siento que tal vez el tema de la rodilla, el tema del físico le pasó por la cuenta y por eso Diego decide no tener la continuidad. Leonardo Uribe, muy intermitente Leonardo Uribe, creo que los últimos 2 partidos fue la mejor versión que vi de él. Lo de Kylian Delgado para mí totalmente decepcionante en todo sentido de la palabra, porque uno cuando ve el tema de un currículum de jugadores que van a ser arriba de sub-25, ve el currículum de Kylian Delgado que pasó por Cobreloa, pasó por Coquimbo, pensaba tener un poco más, ni siquiera asistencia, ni siquiera gol, prácticamente bastante bajo en lo del valdiviano, y ahí se abre otro nicho, el tema de los volantes. ¿Ya? Hablamos nuevamente de Manso, el volante central de Limache, un tipo que con experiencia, que se para bien, un Limache que era defensivo, porque las transiciones, ataque-defensa, muy pocas veces lo vi mal parado a Limache, muy pocas veces, y eso es por el trabajo del arquero, el trabajo defensivo de los dos centrales, y sobre todo el trabajo del volante central que a veces se mete entre los centrales para hacer una línea de 5 con los dos laterales. Guillermo, paso contigo. ¿Sientes que aquí va a haber mucho refuerzo por parte de Provincial Osorno, considerando la cantidad de jugadores que se va dentro de la zona de volantes? Claro, con la cantidad de jugadores que se fueron en el mediocampo, la tarea en estos meses va a ser reforzar el equipo en esa zona, ya que quedaron jugadores adelante, pero no necesitamos caudillos como se viene conversando en este rato, ¿cierto? Necesitamos un jugador de experiencia que maneje el equipo, que sepa meterse entre los centrales, que sepa hacer el robo de balón en el medio campo y ser la primera salida y empujar el equipo. Entonces, cada vez va a ser quién va a estar disponible, ¿cierto? Cómo está el mercado, ¿cierto? En estos meses para reforzar y estar ahí el próximo año en Provincial Osorno. Ahora, Juan Pablo, la visión del tema del mediocampo, porque si tomamos el mediocampo, podemos también meter ahí a Sergio Rifo, que es un volante ofensivo también por derecha, con mucha intermitencia. El mejor partido que le vi yo fue con Concepción en el segundo tiempo acá, victoria 4-3, también algunos momentos importantes también en San Antonio, en Cartagena, en esa victoria 3-0. Es decir, yo decía anteriormente como que claro, se hace el listado, se evalúa, se hace una evaluación en terreno, él está, el entrenador, día a día con los jugadores, ¿ya? Obviamente está también el rendimiento en cancha, está el minutaje, están los momentos de partido, pero yo creo con el tema de la salida de Kylian Delgado y Sergio Rifo, él está tomando una decisión fuerte, y la decisión fuerte es mantener a Gabriel Rojas. Y yo vuelvo a insistir con ese tema. Si bien es cierto jugó 3 partidos, en lo cuantificable, en el valor cuantificable de Kylian Delgado, Sergio Rifo y Gabriel Rojas, yo por lo menos me quedo con el ex volante de Wander. Es que tal como dice Felipe que Diego Martínez se llama Gabriel Rojas, considerando que apenas estuvo en 3 partidos y que en este caso jugadores que eran llamados a ser más experimentales y por su experiencia a ser más determinantes como Delgado Rifo terminan con la puerta de salida, en este caso siendo
jugadores que ya no se en el plantel, te habla de claramente lo que quiere buscar el cuerpo técnico. O sea, estos jugadores más regulares, que tengan un mejor desempeño en el campo de juego, y en este caso lo de Rojas. Eso ya te dice mucho. Que un jugador que terminó saliendo por lesión, como Rojas, que llegó como refuerzo para la segunda rueda, terminó en cuanto a la calidad de su desempeño, siendo mejor que otros que prácticamente jugaron el 70-80% del torneo, como está dentro el mismo caso de Delgado, más allá de algunas lesiones que lo dejan afuera por casi un tercio de la segunda rueda, o como el mismo Rifo que jugó la mayoría de los partidos. Eso te habla también de que el desempeño de ambos jugadores que estaban llamados a ser referentes, salvo algunos chispazos que tuvieron, estuvo lejos de responder a las expectativas del equipo. Ahora otra cosa, Guillermo, importante en relación al tema de Rojas. De los 3 jugadores que hablamos, o sea, de los 4, incluso puedo integrar acá a Uribe, a Rifo y a Delgado. Para mí Rojas es el que mejor se entendía con Romo. Y sabemos que Romo es el andamiaje futbolístico de Provincial Osorno. Es decir, está 10 veces lo botan los rivales por partido, el tipo pide el balón, cuando no está el balón no le llega limpio en el sector medio, se retrocede para poder tener el balón, buscar un pelotazo frontal, buscar alternativa. Para mí me gusta más desde izquierda hacia el centro, insisto, los últimos 2 goles lo hizo de esa manera ante Melipilla y ante el Lautaro de Win, el último gol del campeonato, y creo que el entendimiento con Rojas, lamentablemente esa dupla no pudo cultivarse de mejor manera, obviamente por la lesión de Rojas, y creo que es una buena alternativa para lo que va a ser el volumen de ataque pensando en el próximo año. Sí, 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 viendo esos 3 partidos que pudieron estar juntos, sí, se proyecta, ¿cierto? Hay una ilusión, ¿cierto? De que puede haber una buena dupla, especialmente por la izquierda. Y ahí donde mejor como comentas tú, ¿cierto? Donde mejor se desenvuelve Joaquín. Es importante la decisión que tomó Diego, ¿cierto? De mantenerlo y dejar fuera, de vincular a Rifo y a Aquiles, que lamentablemente no tuvieron el desempeño, ¿cierto? Que uno esperaba, ¿cierto? De alguna manera fueron una decepción, ¿cierto? Con respecto a su rendimiento. ¿Qué habrá pasado? No sé si habrá sido algo mental, físico, no sé, pero lamentablemente no rindieron. Entonces, claramente Diego tomó la decisión de dejarlo fuera ahí y jugársela de alguna manera, y que en esos 3 partidos demostró que es un aporte y será, si se recupera bien, ¿cierto? Va a ser un buen aporte para la próxima temporada. Recuerdo también, Guillermo, el tema, bueno, fueron pocos partidos, pero el segundo tiempo con Valdivia, mucho tuvo en la subida del equipo fue porque pasó el balón por Roja y por Romo. De hecho, en el gol con Valdivia, el gol de Melo, es una jugada desde atrás, una de las mejores jugadas hilvanadas futbolísticamente Provincial Osorno en el año, en donde Romo toma pasillo por sector medio, avanzando al arco, hace un pase al sector izquierdo a Rojas. Rojas como que tira el pase de primera, pensando que estaba Polaco, queda pasado, pero afortunadamente el desdoblamiento de función de Melo sigue la jugada en todo momento, agarra el balón, le pega cruzado y decreta 2-1. Ese fue el tema. No, lamentablemente no se pudo cultivar de mejor manera 2 jugadores que tienen unas características importantes, ambos le pegan bien de media larga distancia, ambos como que piden el balón, no se esconden, y creo que de alguna otra forma es una alternativa importante. Romo puede jugar en el medio, Rojas puede jugar por izquierda, tal vez Rojas también podría hacer lo mismo por el centro y Romo por izquierda, es decir, ahí puede ser bastante dúctil verlo en la cancha, obviamente con más minutaje, más conocimiento, y sobre todo que son jugadores que quieren el balón y el equipo puede descansar con ellos con el balón, sobre todo cuando el rival te asfixia, el rival se aprieta y el rival te estresa, sobre todo en la tenencia del balón. Sí, sería una buena rotación, ¿cierto? Como y se pueden ir rotando. O sea, uno parte por la izquierda, después se van rotando, sería un buen andamiaje, porque claro, los dos tienen buen trato de balón, tienen buena pegada. Sería, sería una linda alternativa, ¿cierto? Mejor hacia el equipo. Ahora, lo que hay que hacer es que poder a Joaquín Romo, que viendo la estadística un poco, sufre mucho cuando pierde la pelota y va con mucho ímpetu y le corre mucha amarilla. ¿Ya? Entonces, estuvo Sí, suspendido por lo mismo. Entonces creo que hay algo que fortalecer y de Joaquín. Hay que buscarle y que haya algún apoyo, que él no baje tanto a recuperar, sino que alguien vaya de frente a recuperar y no que el de atrás venga recuperando, porque comete mucho foul. Entonces, y
eso a la larga, ¿cierto? Es acumulativo y al final, si no es por suspensión por 5 amarillas, pues una doble amarilla en un partido y lo expulsan. Entonces, eso es algo que hay que, de alguna manera, tiene que trabajarse un poco este próximo año. Sí, vamos a leer también un poco a la gente, muchachos, que, bueno, la última nota que subimos en la página de Facebook fue preguntarle cuál era su top 3. Estuvimos haciendo todo el top 3 de todos los equipos de la segunda división profesional. Nos faltaba, por supuesto, Provincial Osorno. Humberto Roa Santana dice, Luciano Meneses, Bielkevich y Romo, parejito siempre. Alirio Riva nos dice, para hacer un análisis y buscar la figura lo más regular de la temporada hay que sacarse la camiseta, dejar de todo tipo de la amistad. Sí, coincido totalmente, regular. El que más sobresalió fue Meneses, para el tercer lugar, y una mención aparte a Gabriel Rojas con los pocos partidos que jugó, tuvo un plus importante. Gracias. Para Mauricio Toledo lo mismo, los dos primeros sin mucha dificultad y para el tercero no encontré a nadie que mereciera ese lugar. Saludos. Ricardo Tarro Figueroa, el polaco, el segundo Diego Bielkevich, el tercero el 9 del equipo. Un abrazo también a el Tarro Figueroa. Sandra Eva Piticar, el polaco, Diego, por supuesto. Mauricio Toledo, Bielkevich y Meneses son los mejores para el tercer lugar, varios candidatos, pero todos muy irregulares según mi opinión. Elizabeth Rojas, todos ellos pusieron lo mejor, mis respetos a todos. Andrés Loaiza, Kevin es una buena carta. Manuel Navarrete, el Cata, fijo, rindió cuando se le pidió hacerlo, un crack el negro. Marcelo González, Luciano Meneses, el más regular en todo el campeonato. Sandra Piticar, Kevin Catalán, Diego Bielkevich y Paolo Fuentes, en ese orden. Curu López, Romo, todo el rato, el mejor. Andrés Muñoz, vayan a los barrios, pillan goleadores mejor que esos guates. No sé qué está viendo Andrés Muñoz. Bueno, le podríamos hacer el dato también para que nos pueda presentar su planificación de los barrios. Eso ya es algo que me tiene ya chato con ese tema ya. Estamos hablando de fútbol profesional. Cristian Uribe, Romo Polaco y Meneses. Samuel Inostroza, Luciano Meneses sin duda. Daniel Sánchez, Paolo Fuentes. La Cecilia Toledo nos dice también Fran Valenzuela. Y Agus Torres, Bielkevich, Romo y Frank. Juan Pablo, volviendo a ti con respecto a lo que decía Guillermo. Joaquín Romo tiene que saber que siempre lo van a buscar, que siempre le van a pegar, porque de alguna manera él siempre pide el balón, tiene la personalidad para pedirlo y va a pasar en el piso muchas veces. Y ojalá que el carácter no le juegue en contra para poder buscar otras latitudes. Cuando hablo de otras latitudes, primera B y por qué no volver al fútbol profesional, a primera A. Y la estadística es clara, o sea, él llegó a tener 2 rondas de suspensión por amarillas, porque recordemos que después de que cumple una sanción por quinta amarilla, después cuando llegas a 3 más, o sea, a la octava en total, quedas nuevamente suspendido. Y a Romo le pasó eso, y sumado a la tarjeta roja que tuvo, eso habla también de un manejo de carácter de parte de él, porque claro, es un jugador que intenta destacar desde la mitad de campo hacia arriba, y en una categoría donde el roce y la pierna fuerte es más fuerte, siendo redundante, es mucho más intensa en algunos equipos que otros, terminas exponiéndote a que te ganes amarillas. Y eso es algo que hay que controlarlo si, obviamente, si él quiere, en este caso, poder llegar a más posibilidades, a poder llegar a poder ser un equipo ser un jugador que pueda hacer un escalón más alto, porque claramente Romo es un muy buen jugador. Pero ese tipo de detalles son los que hacen que no pueda, por ejemplo, jugar en una categoría superior, en el caso de él, y también de otros. No quiero individualizarlo solamente en él, pero sí en jugadores que son de ese tipo, que se ganan muchas amarillas y que a la larga en un torneo de segunda, que es más corto que, por ejemplo, el de las otras categorías, termina influyéndote en ciertos partidos. Sí, yo soy un fan del tema del psicólogo deportivo, sobre todo si se lleva bien en el fútbol joven y en el fútbol profesional tiene que estar. Ya la competencia se hace abominable y cuando la competencia es a la par, tanto en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, en lo cualitativo, el tema mental saca la diferencia, sobre todo en divisiones como estas. En relación al tema de los delanteros, Guillermo, bueno, está Bielkevich, espero que se quede, hay mucha posibilidad que se pueda quedar. Estamos haciendo ahí las averiguaciones, hay un gran porcentaje que está trabajándose en aquello. Se fue Martín Pérez, el argentino que cupo sub-23, que tuvo hartos minutos en la segunda parte del año, lamentablemente sin goles a favor. Podemos meter a Rifo nuevamente, un solo gol en todo el año. Fernando Soto, que fue el 2021 goleador en tercera, lamentablemente 4 minutos en el año. Fabián Alvarado, que venía del ascenso, creo que ni siquiera tampoco sacaba la plusvalía en el fútbol proyección. Creo que eso le jugó en contra al Chino Alvarado, que metió un golazo en Valdivia con el fútbol proyección, pero estoy hablando de la regularidad. Lo vi en un muy buen partido de local acá con Rengo. Lamentablemente no pudo sostener
su rendimiento. Y bueno, al parecer es eso. O sea, yo creo que la gran meta es mantener a Bielki y a Romo en el corto plazo y por supuesto buscar un acompañante, ya sea por los costados o que tenga características similares al polaco para no ser tan dependiente de él, no solamente en los goles, sino también en el juego del equipo. Claro, haciendo a todo como una especie de resumen cierto de lo que hemos conversado esta noche. La delantera sería es una muy buena noticia saber que hay gran posibilidad de que el polaco continúe el próximo año, sería maravilloso. Eh, pero no confiarse, obviamente, y tener una, independiente que siga o no, hay que tener un refuerzo, un acompañante en la delantera, porque si no vamos a ver lo mismo y depender del polaco, no es la idea, ¿cierto? Entonces hay que fortalecer esa línea. eh, y con la gente que se fue también habría que buscar a alguien por el lado derecho, ¿cierto? Que ahí habría que el delantero centro y seguramente hay que buscar un puntero o un delantero por derecha, ¿cierto? Para poder reforzar y tener una buena, un buen volumen ofensivo. Buscando un poco la estructura, Juan Pablo, y considerando que, bueno, usted sabe que hicimos el top 3, la cual obviamente nos ayudó con respecto a su parecer de San Antonio Unido, viendo los jugadores que eran en el mercado y viendo la debilidad de Provincial Osorno. El sector izquierdo, yo me la jugaría con Marcelo Flores, de Iberia. Me gusta bastante él. Un caudillo central, tal vez no tiene mucha edad, es joven, pero creo que Carlos Rodríguez y General Velázquez me gusta bastante para ser caudillo de atrás. Y en ataque, siendo algún puntero, sobre todo por el sector derecho, también me gusta el chico Carlos Morales de Iberia. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, son buenos nombres de equipos que digamos que como el caso de Flores que tenía ya experiencia en Iberia ya en la temporada anterior, o sea en el año 2022 ya estaba siendo titular, el 2023 ya sumaba su calidad y también un plantel que económicamente no está en su mejor momento, terminó siendo un caudillo en Iberia, y lo mismo de Rodríguez que vino a ser el refuerzo extranjero por parte de General Velázquez, un argentino que ya ha jugado en la tercera división y también en categorías regionales y fue un jugador muy consistente desde que él llegó. Había un problema en cuanto a en las primeras fechas que él no estuvo por un tema de pelea, pero después él se integró ya por la quinta, sexta fecha y de allí fue inamovible en el equipo. Siento que son jugadores que son alcanzables en lo económico sin duda y que pueden ser un aporte importante en el equipo. Ahora, Juan Pablo, jugándonos un poco a lo que viene, metiéndonos en la cabeza de Diego Martínez, ya vamos a tener una sorpresa. Atento a todas las personas que están en la sala, sobre todo para mañana, a las 11 de la mañana. Ya vamos a confirmar. Con respecto al tema del arquero, Juan Pablo, ¿tú te la jugarías con un cupo arriba de sub-25 o te jugarías con un jugador que no sea cupo a la par de Catalán disputándole el tú a tú en el arco? Yo creo que depende mucho si traes un caudillo en la defensa. Siento que depende mucho de eso, porque para mí siento que Catalán tuvo un desempeño correcto, pero claramente necesita un portero que le haga pelea en ese sentido. Por Sí. ejemplo, tener un portero más o menos de su edad, por ejemplo, puede hacer un aporte, pero yo siento que depende mucho en la estructura del equipo si traes un caudillo, un defensa central que tenga experiencia. Si traes eso, podrías prescindir un poco del portero y tener a dos jugadores que más o menos tengan un nivel parecido. Pero si no traes esa defensa, claro, tú apuestas por el arquero experimentado. Yo creo que depende mucho ese factor. Sí, o sea, si vamos por el experimentado, por supuesto, como Concepción está buscando por cielo y mar de tierra a Campestrini. Ahora, si vamos por el otro lado, los nombres que hay en el mercado, no sé, Guillermo, coincides conmigo, pero a mí me gusta mucho el Nico Araya, el arquero de Velázquez. Sí, sí, un buen Ojo, estamos portero. dando nombre, no le estamos haciendo No, sí, el El trabajo Martínez, equipo, por si acaso. no. Que quede no claro. estamos definiendo. Claro, estamos dando nuestra opinión nomás de lo que hemos visto a lo largo del torneo. Eh, claro, muy buen análisis que hizo Juan Pablo. Claro, depende mucho de si llega un caudillo en defensa. Un buen análisis, depende mucho de eso. Eh, pero yo, claro, sí, es una buena opción ese portero. Eh, pero yo creo que hay que dar la oportunidad a Kevin. Yo me iría más por el caudillo, por esa defensa central. Y buscar un arquero más o menos de las mismas características de Kevin. Ahora sí, está la opción
los porteros de experiencia, obviamente bienvenido será. Pero yo me iría más por un defensa central. Esa sería como mi pensamiento. Obviamente los dirigentes y Diego tendrán otra cosa en la cabeza. Claro, porque Juan Pablo, independientemente, obviamente que los presupuestos son muy importantes, sobre todo la categoría, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me estoy deshaciendo y por lo cual voy a buscar, vamos a también ver qué modelo de juego va a querer implementar Diego Martínez. Ya sabemos que durante este año, no digo que fue especulativo, pero fue un equipo que cuando tenía el balón salía rápido, directo, buscando polaco y poder buscar verticalidad por las bandas, ya independientemente que a veces los laterales no se subían. Vamos a ver cuál es la construcción del modelo de juego. Una cosa es el sistema táctico o los sistemas tácticos que se puedan utilizar y otra cosa es el modelo de juego. Es decir, voy a tener un equipo aguerrido, marcando arriba, marcando 3/4 de cancha, jugando con 3, jugando con 4, jugando con 5 atrás, salir por las bandas, tratar de tener más juego de posición en el medio campo para buscar verticalidad. Va a depender mucho de la lectura, insisto. Ya con un año en la categoría, el entrenador, por supuesto que saca sus conclusiones ya in situ, con un sexto lugar, nada de mal para un primer año, considerando todas las amenazas y todas las debilidades que mostramos en el campeonato. Entonces, es importante el pensamiento de él, tanto en la evaluación, los resultados, los jugadores que va a dejar y los jugadores que va a buscar para poder programar ese modelo de juego que quiere instaurar para el club el próximo año. Así es, en este caso es importante para el tema de la estructura del equipo es ver a qué juegas. Y si, claro, si Diego Martínez termina manteniendo esa estructura, o por lo menos visos de lo que terminó siendo en el torneo en general, claramente te va a disponer qué nombres quiere o no, qué posiciones te quiere, en este caso, reforzar. Y siento que eso a la larga va a ser importante para ver qué posiciones te quiere reforzar. Quizás bajo ese punto de vista priorice más el tema del portero por sobre el defensa central. Eso puede ser una opinión en este caso, puede ser un punto de vista, pero siento que claramente como él ya conoció la categoría este año, ya sabe cómo poder armar este tipo de planteles para esta división, que es la segunda división profesional, es importante para él poder eh, estructurar una base que pueda ser sólida en este caso. Cerrando también un poco, Guillermo, no sé si piensas lo mismo con el tema del modelo de juego. ¿Sientes que va a haber un cambio dentro de la estructura que piensa Martínez o sientes que va por el mismo línea, por el mismo camino, considerando los rivales que también hay en la división? Siento que va por el mismo camino. Ya, por lo mismo, porque ya conoce la categoría, sabe cómo juega el otro equipo. Ahora igual obviamente ya también se ve como una línea de lo que quiere, entonces, o sea, por lo que yo siento, puede que nos sorprenda con otros jugadores y que tenga otra idea de juego. Pero siento que va como por el mismo camino. Bueno, antes de ir cerrando a toda la sala y agradecer a todos los que estuvieron conectados con nosotros y los que van a escuchar el programa, bueno, tenemos una información de último momento. Mañana, por Instagram, tenemos nuestro primer programa de TPP AM a las 11 de la mañana. Va a hablar de manera exclusiva Diego Martínez con nosotros. La primera entrevista como entrenador de Provincial Osorno 2024 va a ser mañana en nuestro Instagram, @todosporelprovi, TPP AM, nuestro nuevo programa auspiciado por FM Asesores y también Osaka, conducido por quien habla, el invitado Diego Martínez. Vamos a hacerle todas las preguntas habidas y por haber en relación a lo que hemos hablado del modelo de juego, los refuerzos, Polaco se queda o no, qué pasa con Lauler. Se sacó una foto el alcalde de la ciudad de Meterio Carrillo el día viernes con Bielkiewicz y con Lauler. Podría ser el primer refuerzo de Provincial Osorno. Todo eso y más mañana a las 11 a.m. por Instagram Live de Todos por el Provi. La primera entrevista de Diego Martínez como entrenador de Provincial Osorno 2024, donde vamos a preguntar absolutamente de todo. Juan Pablo, tus palabras para el cierre. Por lo menos siento, muchachos, que el balance, más allá de los puntos que hemos hablado respecto, por ejemplo, a cerrar los partidos, a tener un poquito más de consistencia en cuanto al rendimiento del plantel en general, más allá, por ejemplo, que hizo Biel Gates, por ejemplo, y algunos chispazos de otros jugadores, siento que en general el balance es positivo. Es positivo en el sentido de que era tu primer año en la categoría, con una base de jugadores que la mayoría
sacando a Rom, que ya había jugado antes en segunda, no tenía experiencia en la misma y que por lo tanto siempre el primer año y sobre todo con un plantel que no tenía mayormente experiencia en una categoría superior, lo sintió y sobre todo en la primera rueda, pero lo terminó sacando adelante y no pasando sus obras. O sea, el mejor ejemplo es lo que señalaba al inicio del programa. Osorno terminó por sobre la mitad de la tabla hacia arriba, en tanto, por ejemplo, Rengo y Linares, que también tuvieron jugadores, muchos de ellos que se mantuvieron en la categoría, terminan en la parte baja. Y si no fuera por este tema de los descuentos de puntos, ambos habrían bajado. Así que bajo ese margen, lo de Osorno para ser el primer año de un proyecto deportivo, de un proyecto institucional que busca consolidarse en la categoría y, ¿por qué no?, pelear más arriba, ya con la renovación del entrenador como Diego Martínez, y ya estructurando con bastante anticipación qué jugadores no van a seguir y que por lo tanto ya uno puede deducir qué jugadores quiere aspirar a que se queden, es una señal de que el equipo quiere trabajar a pelear arriba y ser un proyecto serio y sustentable en el futuro. Juan Pablo, muchas gracias. También, Guillermo, ¿cuáles son tus reflexiones en relación a todo el balance que hicimos durante el transcurso de este programa? Mira, lo positivo es haber mantenido la categoría y de alguna manera sólidamente. Ya obviamente la campaña perfecta fue la perfección de haber llegado a subir de categoría, pero lo importante, y fue lo que conversamos al principio de temporada y dijimos, apostamos a mantener la categoría, a no pasar sus obras, a no estar en los últimos lugares, y eso se logró, ese objetivo se cumplió y eso me deja tranquilo. Ya, ahora, ¿a qué se va a aspirar este próximo año? Eso sería lo ideal, ¿cierto? Y empezar a escalar. Ya, y si un sexto lugar, ojalá este año estar peleando, si se logra el objetivo de subir, fantástico. Pero bueno, este año creo que el objetivo debería ser ya empezar a escalar un poco más y tratar de ya estar peleando en los primeros lugares y por qué no subir. Entonces, eso fue lo positivo. Y como bien se comenta, este año subieron 3 equipos de tercera. Osorno siempre estuvo sobre ellos, a pesar de que Linares fue el campeón del año pasado y estuvo peligrando la categoría y, bueno, y que deportivamente por punto la hubiese perdido. Por lo tanto, creo que se están haciendo bien las cosas. Eh, eh, se logró, insisto, la permanencia, que era algo importante. Ahora hay que conformar un buen plantel. Ya hay jugadores para eso, entonces hay que aspirar un poco más, ¿cierto?, para lograr ese anhelado sueño, ¿cierto?, de volver a primera división. Bueno, el gran sueño de eso, ojalá que el equipo pueda tener ambición en función a eso, que pueda ser, por supuesto, competitivo en lo que es en la división para el 2024, tener tiempo y preparar una buena estructura sólida, con un plantel, obviamente, una mixtura con experiencia, y también el tema de que puedan salir jugadores de fútbol joven, como por ejemplo salió Samir Sacre en los 2 partidos, dándole un bálsamo importante por el sector derecho al cuadro taurino, considerando también que puede jugar de central, como nos dijo en la entrevista en el último partido. Agradecer a todos los que estuvieron en la sala el día de hoy, a todos los que van a escuchar el programa. Cerramos lo que es la campaña 2023 de Provincial Osorno a través de TPP Radio. Agradecer a Juan Pablo, agradecer a Guillermo, agradecer a todos los que escucharon y van a escuchar el programa. Y recordar, mañana por Instagram, en vivo y en directo a las 11 de la mañana, Instagram Live, la primera entrevista como entrenador de Diego Martínez 2024 de Provincial Osorno. Le vamos a preguntar absolutamente de todo. Sigue Bielkiewicz, qué pasa con Lauler, qué pasa con el sistema de juego, cuántos refuerzos van a traer, volverán algunos jugadores antiguos de Provincial Osorno que puedan estar en Concepción, por ejemplo. Ahí la dejo picando, aparte del Auler. Todo eso y mucho más mañana a las 11 de la mañana, @todos por el PROI en el nuevo programa TPP AM, conducido por Quien Habla. Por su atención, muy buenas noches para todos y recuerden bien, somos Osorno, somos TPP. Nos vemos mañana en el Instagram. Bye bye.